que tendremos estos días en la ciudad y en el campo, por supuesto. Va a ser frío en todo Nuevo León. Bien, antes de continuar con mi presentación, el material que tenemos pendiente sobre los procesos comunicativos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sobre las lecturas, sobre las actividades. En un rato más ya voy a subir las actividades, los cuadros conceptuales. Recuerden que los cuadros conceptuales son su punto base para estudiar para el examen. Aunque el examen tiene un valor bajo de solamente 6 puntos, inmediatamente después de la entrega del cuadro conceptual. Hola Brenda, vamos a tener la fecha del examen para el día 22. La próxima semana voy a asesorar los proyectos, pero el material que estamos viendo, hola David, este material que les presenté en la sesión pasada y que voy a terminar hoy, tiene que ver directamente con las lecturas y lo del examen. Los puntos fundamentales del examen están aquí en la presentación, entonces les sugiero que cualquier duda que tengan me interrumpan. Aunque esté hablando, interrumpirme no es grosería, en este esquema es necesidad, porque debe quedarles claro el concepto que manejamos, sobre todo con la cuestión de la comunicación. No es lenguaje, es comunicación, es algo más complicado. Emerson. Sí, maestra, gracias. Y nada más sobre el examen, la pregunta va a ser similar a la que usamos en semiótica, similar a ese tipo de exámenes. No. En Teams, el examen abierto es más complicado para ustedes porque como es una plataforma que todos, la mayoría de las universidades, no todas, pero muchas universidades, por lo menos de aquí de México, están utilizando y están todos conectados. La plataforma son dos cosas. Una es, somos los maestros que elaboramos preguntas que pueden ser respondidas de diferente forma. Y el problema es que si usted no pone la respuesta que directamente le pide el maestro, es que me estoy acordando de la Pinta, la Niña y la Santa María, que mis hijas reprobaron en la materia de historia en preparatoria porque respondieron que las 3 carabelas, no entiendo por qué, ¿por qué les preguntan eso en historia en preparatoria? Eso se los enseñan a los niños en preescolar. Y les preguntaron el nombre de las 3 carabelas de color y dijeron la Pinta, la Niña y la Santa María y se las puso equivocadas. Y entonces preguntan, ¿por qué? Digo, porque no es la Pinta, la Niña, sino es la Niña, la Pinta y la Santa María. ¡Ay, Dios santo! Bueno, ya sé que hay maestros de ese estilo
Y entonces no es correcto. Gracias, compañera Fátima. Déjeme ver si llamándola de aquí se le facilita. Se le facilita la entrada. Ya le solicité que ingresara a ver si se facilita la entrada a la plataforma. No, el examen es cerrado y como son 6 puntos, son 6 preguntas. El problema es que como ya conocen mi personalidad, o sea, soy una mujer que le gusta sufrir y le gusta que los demás sufran con ella. No se crean, es broma. Las preguntas no son tan simples, pero las respuestas ahí están. Arnoldo, ¿quiere preguntar algo, por favor? Sí, de parte de mi equipo es que queríamos pedirle alguna asesoría o ayuda porque la verdad estamos teniendo problemas con decidir qué tema escoger para el trabajo. Uh, la... Usted es el que llega tarde, José Ricardo. Como que gente madrugadora. Empezamos a las 8:40 como debe ser y tiene que ser puntual porque en el sistema de los millennials la puntualidad no es estrictamente definida, José Ricardo. Lamento decirle que en las actividades que tenemos de la difusión, es un pecado, no solamente un pecado mortal, sino que se van a ir al infierno. Las personas que vayan a estar frente al evento y que lleguen tarde al mismo evento. Es que llegamos media hora antes. Mínimo, yo llego una hora antes para hablar con las personas del lugar, el Museo de Historia Mexicana o la Biblioteca Magna, donde hemos hecho los eventos. Llego una hora antes, pero está estrictamente establecido que al menos media hora antes ya estén ahí, que vean todas las conexiones, la computadora con todo el material que van a presentar. Si se van a utilizar micrófonos, tienen que hacer ensayo-error con el micrófono porque impone el micrófono cuando hablamos. En el micrófono se escucha como un eco. O sea, yo estoy hablando y de repente ya estoy diciendo otra cosa y en el micrófono apenas se está escuchando lo que acabo de decir. Ese tipo de cosas tiende a ser muy complicado. Entonces, hay muchos detalles en la metodología que son importantes. Bien, lo que quieran hacer con su tiempo son libres de hacerlo. Yo les voy a dar la clase y por supuesto le mando un abrazo muy afectuoso a nuestro querido compañero Eric, que ya sabe que lo queremos mucho. Y si no sabe, bueno, apenas se está enterando. Bueno, muchas felicidades, ¿no? Ya sabe que lo queremos y no es con puntos suspensivos. Si quieren hacerle fiesta por este medio, bueno, ese asunto suyo, pero fuera de... Les voy a dar la oportunidad de que sigan conectados. ¿Cómo? Elías le está mandando un beso a Eric. Ay, hasta que me ruborice. Bien. Yo no le mandaría un beso, no, para nada. Le mando un abrazo. Muchas felicitaciones. Todavía le va a tocar un clima más o menos bueno, pero protéjase porque va a bajar a 9 grados. Bien,
Sí, les voy a apoyar con los temas de la investigación, pero eso lo tenemos programado para la próxima semana. Toda la semana vamos a estar trabajando en en los contenidos de la primera parte del evento, porque también se va a presentar, es parte de las calificaciones de la primera unidad. Entonces, no, me voy a concretar ahorita a la presentación y a responder las dudas que tengan. Les recuerdo que no veo si utilizan el chat, no puedo ver los mensajes porque tengo la pantalla completa con la presentación. Utilicen el audio, y si alguien no puede utilizar su audio por problemas de sonido, lo que ustedes quieran, que alguien del grupo, por favor, utilice su audio para hacer la pregunta. Bien, voy a mostrarles dónde nos quedamos. Justamente en los procesos de la acción comunicativa. Habíamos visto que un punto clave de la teoría comunicativa es el medio. Que el medio que se utiliza para la comunicación tiene características específicas en función de los procesos comunicativos. Cuando es escritura, vamos a poner el ejemplo de los exámenes. El examen es escrito, es completamente diferente a un examen oral. Entonces, estamos trabajando con lenguaje y con comunicación, pero ambas cosas son diferentes cuando el sistema se transforma. Estamos hablando de una misma actividad, el examen, pero cuando es oral, se supone, tiene menos problemas que un examen escrito, según los comentarios de los estudiantes. Yo no pongo exámenes orales porque, en primer lugar, tienen que ser individuales, igual que los exámenes escritos, y los orales frente a grupo implican muchos conflictos para el estudiante, porque tienen problemas para hablar. Entonces, como que sienten que se les pone en evidencia o alguna situación, algún problema concreto. Bien, entonces aquí vemos que las características del proceso comunicativo, en primer término, difieren el lenguaje hablado del lenguaje escrito, y el otro es la imagen. La imagen, a través de la fotografía, los historiadores trabajamos fotografía como documento histórico. Trabajamos el cine, los documentales, y las películas como documentos históricos. Son representaciones de un tema, una época, etc. La televisión y la radio utilizan diferentes medios, pero
La que tiene mayor audiencia y con la que vamos a tener conflictos justamente en este tema es la televisión, porque además de la oralidad, la televisión vende imagen. La televisión tiene persuasión, lo que les decía de la importancia del proceso comunicativo. Vamos a vender un tema de historia, pero vamos a persuadir al público. Primero lo vamos a persuadir a través de los promocionales para que asista a nuestro evento. Y en segundo lugar, lo vamos a persuadir cuando ya esté ahí para que asimile la información que le estamos aportando. Y aquí, bueno, ¿cuál es el punto clave? La teoría de la acción comunicativa. La acción comunicativa establece, esto ya lo manejamos, aquí se da en función de las características que tenga culturalmente el asistente. La persona que esté en nuestro evento está emanando de cierto ámbito cultural. El autor la señala como inteligencia cultural, pero no el concepto de la palabra inteligencia como que si no soy inteligente soy tonto. No. El grado de inteligencia de la cultura que tenga su medio. La población responde a características de su medio, no solamente económico. Hay gente de mucho dinero, pero culturalmente son unos ignorantes porque no les interesa, no es porque no tengan los medios o la capacidad. Y habemos gente de bajo nivel económico que nos abrimos paso y pues no tendré dinero, pero tengo capacidad cultural. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el interés de cada uno de nosotros. Entonces, la acción comunicativa se va a dar de diferente manera en función de el oyente, de el que está escuchándome. Y entonces, aquí el punto fundamental es la interpretación. El proceso comunicativo, la acción implica una interpretación. Yo necesito que la persona que me escucha interprete lo que yo quiero decirle sobre ese evento histórico, no la percepción que tiene. Ese es el primer ámbito. Yo hablo y la otra persona percibe, pero percibe desde su propio espacio, como lo hacen ustedes ahorita. Están medios dormidos, están comiéndose un sándwich o tomando un chocolatito caliente. ¿Qué ámbito les rodea a ustedes diferente de mí? Estoy frente a la pantalla y estoy hablando, le estoy hablando a mi computadora. ¡Qué cosa más rara! En otro momento, si yo viera, por ejemplo, cuando era pequeña y, bueno, todavía no teníamos televisión porque la televisión llegó a todas las clases sociales mucho después, pero había radio. Imagínense que es como si estuviera escuchando el radio y de repente me pusiera a decirle al radio tontería y media. Bueno, esas cosas las vi porque eran muy comunes las radionovelas, entonces había personas adultas que empezaban a renegar porque en el radio
había el hombre malvado que estaba maltratando a la mujer y a los hijos, y entonces, maldito viejo, ¿quién sabe qué? Empezaban a decir al radio como si el radio les pudiera contestar. Bueno, en ese mismo esquema estoy yo frente a mi computadora. Y mi espacio como emisor tiene implicaciones específicas en función de qué tanto están interpretando el proceso comunicativo. Y, por supuesto, si yo quiero que se comprenda lo que estoy expresando, debo argumentarlo siempre. No decir que la historia fue así por X. O que si su mamá hubiera matado a Hitler, no hubiera existido una Segunda Guerra Mundial. Eso es falso. Bien, y entonces aquí se plantea el diálogo igualitario, pero para que haya un diálogo tiene que haber una acción comunicativa. Esto es fundamental. No se puede dar de otra manera. Aquí tenemos que desde la teoría de Jürgen Habermas, que es una de las lecturas que se plantea ahí, pero esta es una información básica que ya trabajaron ustedes, no necesariamente tienen que recordarla de forma concreta. Sí, también la tremenda corte, José Ricardo. Pero era un programa como programa cómico. Bien. En la teoría de la acción comunicativa, aquí los puntos fundamentales de los que se parte, entiendan esto y conéctenlo con lo demás y luego, si quieren, lo analizamos. Primero, la práctica humana. Ya vimos el proceso de comunicación y las características simbólicas de la comunicación. Entendemos que la palabra tiene una complejidad de representaciones icónicas, simbólicas, indiciales, etc. Otro aspecto es que tiene procesos integrados en función de nuestro mundo social. El lenguaje visto desde nuestro ámbito social, tenemos un ámbito familiar. Esto también lo habíamos visto. Nuestro primer ejercicio comunicativo se da en función de la familia, que entonces tenemos un lenguaje formulado en función de las características comunicativas a nivel interno. Cuando salimos al campo social, ingresamos a la escuela, ampliamos nuestro ámbito social con amistades, etcétera, entramos a un sistema comunicativo más complejo, en donde aquí están los elementos filosóficos del lenguaje, lo que planteaba desde la lingüística Saussure, que fue el filósofo del lenguaje, y los procesos sociológicos aplicados a mi espacio social. Mi espacio social puede ser Monterrey, puede ser Nuevo León, puede ser México. Regionalismos se quedan aquí. Nacional, si se entiende el ámbito nacional. Cuando entramos a una acción comunicativa mundial, como la tenemos ya,
se dan las complejidades, porque los procesos comunicativos son inherentes a la sociedad que los está emitiendo. ¿Cómo entendemos un discurso de la presidenta alemana Angela Merkel? Necesitamos entender la acción comunicativa desde donde emana ese discurso. Y ella lo dice en su propio ámbito, Alemania. Y aquí es donde entran los elementos simbólicos, la filosofía lingüística, aunque tengamos la traducción o aunque hablen inglés y entendamos el inglés, bueno. El ámbito simbólico y el ámbito comunicativo se ven de manera muy específica porque somos individuos inmersos en una sociedad que esté aquí tiene las implicaciones que les señalaba en el slide anterior sobre la inteligencia cultural. Aquí los ámbitos simbólicos y comunicativos están ahí. Y el entendimiento entre los sujetos. Aquí los sujetos son ustedes y yo. Los fundamentos, bueno, de la acción comunicativa, Habermas los concreta de esta manera. Aquí plantea comprender el significado en todo el proceso comunicativo y solamente lo vamos a aceptar si tiene validez, si tiene sentido, el sentido entrecomillado, tiene sentido en función de lo que está expresando. Y entonces nos concretamos, nos focalizamos desde la teoría de la acción comunicativa y los procesos racionales hacia el sistema funcionalista. En la acción comunicativa tenemos el estructuralismo, el criticismo. Aquí es más adecuado el funcionalismo para nuestra intención, vender conocimiento histórico. El funcionalismo es fundamental. Desde la teoría de la acción comunicativa, tenemos 3 ámbitos macro. Habermas plantea la acción comunicativa como el mundo de la vida, entonces tenemos el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. Y aquí, pensando en el funcionalismo de la acción comunicativa, que tiene que ver cada mundo en función de lo real, lo básico. Entonces, aquí entramos que en un mundo objetivo, el concepto es verdadero, es correcto, es recto, y en el mundo subjetivo es veraz. El trabajo que están elaborando ustedes y que vamos a desarrollar aquí, ¿a cuál de estos mundos identifica como el que va a ser nuestro punto, nuestro centro de atención? Y ¿por qué? Pues yo creo que en nuestro caso el discurso, ¿no, maestra? Porque, bueno, como usted menciona, pues es importante la manera en la que se venda el mensaje y la manera en la que se exprese. Sí, pero el discurso ¿en qué mundo de la vida lo estamos trabajando?
Yo creo que igual en el mundo social, ¿Por qué? por pues la relación que debe haber entre pues el emisor y el receptor, ¿no? Que se da a través de este discurso y que pues tiene que ver ahí con ese ámbito. ¿Alguien más? Yo digo que podría ser el objetivo Pues, porque es decir, en un discurso no es realmente necesario que tanto el receptor como el emisor se conozcan. Por ejemplo, en una conferencia, pues no es necesario que todos los que estén ahí se conozcan entre sí, por así decir. Piensen en la importancia de identificar que estamos trabajando un tema, estamos vendiendo un tema histórico en una diversidad de personas. O sea, sí, Mundo subjetivo, maestra, porque como había mencionado, el nivel cultural de cada uno de los asistentes va a impactar en cómo reciba el mensaje que estamos dando. se dan cuenta ustedes que tenemos una diversidad de problemas a considerar Charlie. cuando estamos hablando de el otro. En el otro tenemos estos tres mundos de vida. Los criterios de verdad son nuestra pauta, pero la forma en que interactuamos lingüísticamente a través del lenguaje para comunicar implica una característica en un mundo objetivo. En un mundo social, o sea, estamos hablando hacia la sociedad, pero en términos específicos, lo que predomina en todo y en todos es la subjetividad. Entonces, yo no voy a vender verdad, yo voy a vender veracidad, que sea verosímil, que sea creíble. Lo que estoy vendiendo, el, el tema histórico, a través de la acción comunicativa, que sea verosímil, porque yo puedo ser objetiva, no, yo estoy obligada a ser objetiva porque no es que me guste la historia, soy historiadora. Ustedes van a actuar como historiadores, no como estudiantes de historia. Van a desarrollar una investigación histórica y la van a presentar como profesionales de la historia. Y entonces, esa posibilidad de que sus emociones y dirijan su discurso no es correcto porque somos historiadores, trabajamos con metodología, trabajamos con argumentos, trabajamos con documentos, cuestionamos al documento. No todos los documentos son verosímiles. Hay mucho material que está manipulado, sobre todo en la comunicación. Trabajar con periódicos es terrible porque hay que aplicar análisis discursivo, análisis del lenguaje y el contexto del medio de comunicación para entender cómo se manipula la información. Manipular la información no lo hace un historiador, pero el otro va a escuchar desde su propio espacio. Todas las personas tenemos características ideológicas, formas de ver el mundo, de ver la vida, de vernos los unos a los otros. Ustedes lo evidenciaron al inicio de la clase.
el compañero cumpleaños y pónganle unas mañanitas de un personaje infantil. Y claro que no, y esa persona me cae mal. Todo eso es subjetividad y la traemos, pero cuando se trata de una actividad profesional, son cosas que están fuera de nuestro alcance. Y entonces aquí ya todo ese aspecto se focaliza hacia la racionalidad, donde ya hablamos desde nuestro espacio, pero entendemos que en la acción comunicativa tenemos una diversidad de comprensiones. Aquí está. Focalizadas a través de imágenes, hasta donde se puede dar una comprensión de la acción comunicativa en un evento de difusión. Todo esto tiene intereses distintos. Yo todo lo estoy llevando a la difusión, porque el problema mío y de ustedes en esta primera fase es cómo se da la comunicación a través del lenguaje. Y entonces aquí justamente también se trabaja gestualidad. Y entonces aquí los aspectos de la racionalidad está tomada en consideración de los aspectos socioculturales, de la distorsión del mensaje, qué factores pueden distorsionar la comunicación. Díganme uno. El ruido. ¿A qué le llama ruido? Bueno, a cualquier cosa que sea capaz de entorpecer o sea, la comunicación. Sí, ruido como un concepto macro, genérico, pero si establecemos específicamente qué tipo de ruido, que es lo que distorsiona, es el ruido, pero en términos generales, en términos ya concretos, sería el ruido como. Pues en el caso que estamos viendo ahorita, como la calidad de red, podría ser que la voz suene cortada. Ok, usted está utilizando la palabra ruido tal como, o sea, ruido, un sonido. En comunicación se utiliza la palabra ruido como algo general. O sea, en todo proceso comunicativo hay un medio distorsionante que los analistas le llaman ruido. A ese es el ruido que yo entendí que se refería el compañero y estoy pidiendo que se explicite más, además de simplemente pensar en un sonido distractor. Igual puede ser, maestra, también una limitante que tenga que ver con el idioma, ¿no? Que dificulte la comunicación. Por ejemplo, una limitante es que no sea mi idioma materno. Por ejemplo, ahí el ruido implica que yo no sé inglés como nativo y la persona que está hablando en ese idioma, que está exponiendo un evento, una conferencia, yo le estoy entendiendo, pero en función de mis capacidades sobre el lenguaje. Si la persona utiliza palabras poco comunes, o sea, sí sé inglés, pero es un inglés
como para conversar. Entonces, ahí una característica de ruido sería que esta palabra la entiendo de esta manera, pero no en el esquema comunicativo en que lo da el autor, porque no es mi idioma materno. Estudié el inglés, lo leo, puedo conversar en inglés, pero ustedes saben que hay de conversación a conversación. Entonces, por ejemplo, para un discurso, por ejemplo, los médicos deben estudiar un inglés especializado porque hay muchas palabras técnicas. Los filósofos también hay una especialización en la profesión filosófica, como también la hay en letras y, por supuesto, en historia. También tenemos lenguajes especializados y sí, el idioma, el desconocimiento total de un idioma comprendido en esa especialización es importante. Mis maestros de la Universidad Iberoamericana tuvieron ese problema cuando solicitaron, ellos querían imprimir los libros de Michel de Certeau porque era la metodología que estaban utilizando, así como reglamento oficial universitario. La Iberoamericana es una universidad jesuita y Michel de Certeau era jesuita, además de historiador. Entonces compraron el producto que Michel de Certeau vendía y compraron los derechos para traducir al español. ¿Qué creen que sucedió? Bueno, las traducciones eran terribles. ¿Qué hizo la universidad? Mandó a varios de los maestros, yo tuve dos maestros que se fueron, uno se fue a Alemania porque querían traducir también libros alemanes y son historiadores los dos, son doctores en historia. Uno se fue a Francia y él fue el que tradujo los libros, no todos, pero la mayoría de los libros de Michel de Certeau. Y el otro, el doctor Cermeño, Guillermo Cermeño, tradujo libros alemanes sobre comunicación e historia. Bien, y entonces vean ustedes que el ruido enfocado en la traducción. Necesitábamos que se tradujera el texto desde los espacios racionales del método histórico. Ellos ya tenían el método de Michel de Certeau, lo leyeron en francés, pero ahora tenían que traducirlo. Era otro proceso. ¿Qué otro ruido, qué otro factor distorsionante se da en la comunicación? Van a tener muchos de estos en sus eventos, pero si los tienen identificados, pueden mejorar su proceso comunicativo, si son conscientes de ellos. Maestra. Sí. También podría ser como una mala dicción, o sea, dicción de parte nuestra, que no pronunciamos bien ciertas palabras y eso podría entorpecer. Sí, la dicción, el no utilizar, el no hablar con claridad, eso es una falla común, pero es un tema que yo abordo en la última parte del programa. Yo hablo de la claridad del lenguaje, de la tonalidad de la voz, de, aunque tengamos el tiempo contado, moderar la rapidez con la que hablamos. Todo mundo tenemos ese problema, incluyéndome. Yo tuve que ir a clases de oratoria cuando empecé a dar clases porque tenía alumnos extranjeros.
Las primeras clases que di era era una universidad privada y casi la mitad del grupo eran alumnos que venían del extranjero y a duras penas hablaban español, y entonces no hablar con claridad era un problema tremendo. En las clases de oratoria aprendí muchas técnicas que se las voy a pasar, por supuesto. Pero sí, el hablar rápidamente, el hablar como si estuvieran rezando, hay muchos problemas con el habla, pero eso no debe ser causa de. Las distorsiones de la comunicación normalmente no son generadas por mi emisor, son generadas en función de el medio y el mensaje que se da y el receptor. O sea, yo no soy el culpable. Maestra. Sí, por favor. De hecho, ahí va una pregunta, sobre lo que usted decía, que otro problema puede ser que tal vez el público no entiende o no se está comunicando bien el mensaje o la idea que quieres generar. Eso también puede ser otro problema. En términos macros, ese es el problema de la acción comunicativa. Primero, ¿qué palabras son las que estoy utilizando que tienen que ser acordes con mi oyente, pero también con el medio que utilizo? Piensen en esto, que lo escucho casi todas las mañanas en los noticieros, porque despierto con el noticiero para ver si todavía existe el mundo. No soy derrotista, pero vemos cada cosa, en fin. Por supuesto, yo estoy viendo la tele, bueno, no la estoy viendo, la estoy oyendo. Estoy haciendo mis actividades matutinas para la clase y estoy escuchando lo que dice la televisión. Pero ellos están pasando imágenes de algo. Pero muchas personas a esa hora van escuchando el noticiero en el radio. Y entonces dice, las personas que están dando las noticias dicen: vea usted la fila de carros que están detenidos porque este accidente está obstruyendo la vialidad. Dijo, pues vea usted la fila de carros, pues está medio complicado que yo vea. Puedo imaginar porque estoy escuchando. Si estoy aquí y está encendida la televisión, yo puedo voltear a ver si la fila de carros es tan extensa o si están exagerando, que tiende a ser lo común. En los medios de comunicación se tiende a la exageración más que a la persuasión porque están vendiendo. Pero el tipo de venta de ellos tiene que ver con otros aspectos que también voy a abordar en el tema de la mercadotecnia. La exageración es la forma de persuasión para vender espacios en los medios de comunicación. Nosotros persuadimos, pero sin exagerar, porque la exageración se sale de lo verosímil, se sale de nuestro esquema. ¿Quiere comentar? Sí. Creo que también otro causante de ruido en la exposición es el uso de las galimatias, porque cuando para nosotros como auditorio es sumamente exasperante, desde luego, ver a un expositor que no tiene, aparte de un lenguaje claro, el fluido. También esto lo hace muy desesperante. Sí, pero precisamente por eso hacemos ejercicio. Siempre les sugiero que antes de hacer las presentaciones aquí, incluso las presentaciones iniciales, porque hacen dos, la presentación de cómo se vería, y yo les hago sugerencias de contenido en el material visual, pero también
en la exposición hablan muy rápido, hablan muy lento, usan muchos tics lingüísticos, o utilizan palabras que, bueno, para usted y para mí puede ser un galimatías que escuchar a los médicos, esto es algo muy común, de repente los médicos empiezan a hablar en el mañanero o en el atardecer, en la noche que dan sus reportes sobre la pandemia. Escuchamos que es que estas vacunas tienen un ARN duplicado y eso implica que sea una mejor vacuna. ¿Y qué diablos es el ARN? ¿Y por qué está en la vacuna? Si es parte del organismo. Bueno, hablan en términos médicos. Es lo que usted señala que, o sea, ¿de qué me estás hablando? El problema es que si están expresando esto a nivel nacional, primero definen qué fregados es el ARN. Yo entré a la página de la Organización Mundial de la Salud porque odio las noticias falsas. Y desde que salieron las primeras vacunas, yo dije, primero no me voy a vacunar. Aunque me vaya a morir de COVID, yo no me voy a vacunar y soy susceptible a morirme por la edad y por las fallas en el sistema inmunológico, etcétera. Pero dije, no me voy a dejar vacunar de una mugre que ni siquiera sé de qué se trata. Para vacunarme de la influenza, primero investigué la vacuna. Es lo mismo que hago con todas las medicinas. El médico me la da, pero yo investigo cuáles son los efectos secundarios, porque si me va a dejar peor que como estaba, pero es mi personalidad, no es el de la generalidad. Ve usted que cuando vemos al otro son cosas diferentes. Cuando estos médicos del ámbito federal empezaron a hablar de los contenidos de la vacuna, créame que lo primero que me vino a la mente es qué tontos son para explicarle a la masa mexicana los contenidos de una vacuna como si todo el mundo fuéramos expertos médicos. Yo no soy experta médica, pero entiendo todo lo que explican los médicos, porque ya lo investigué. Cuando voy a la consulta médica, llevo preguntas concretas. Ellos lo explican y yo lo entiendo, porque ya investigué previamente. Cuando me dan un diagnóstico, cuando me dan resultados de un análisis, yo investigo en el diario médico, no le pregunto a Siri o en Wikipedia. Hay que saber buscar, pero bueno, somos científicos, ustedes y yo, sabemos cómo funcionan las cosas. El gran problema de nosotros, porque es un problema nuestro, es el otro. El tercer aspecto, creo que esto de la racionalidad y de la distorsión ya quedó establecido. El tercer aspecto tiene que ver lo que para el otro va a ser definido como verdadero y válido. Es decir, vamos a darle veracidad a nuestro discurso, no a tratar al receptor como un tonto. No es un tonto, ningún receptor nuestro, ninguna persona que asista a un evento nuestro es un tonto. Pensar de esa manera, nosotros como emisores caemos en un gran error. Es un error, es una falla propia del emisor. Al cabo, como quiera, si lo entienden o no lo entienden, no. Es que estoy vendiendo, necesito que lo entiendan. Por eso les enfatizaba lo de las caritas. ¿Qué me dejó
este discurso, esa es la carita que nosotros necesitamos para decir, finalmente vendimos un conocimiento histórico. Como historiadores, se trata de vender el conocimiento, no de decirle al otro lo que quiere escuchar. Eso es político, no nos interesa. Y aquí entramos al ámbito de la difusión como estrategia de comunicación. Y aquí hablamos de aspectos concretos. Lean esto y si quieren lo comentamos brevemente porque se nos acaba el tiempo. En realidad, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, maestra, creo que esto quedó claro. Excelente, señal de que lo hice bien. Tiene su lado amable saberlo. Bien. Y entonces, estos son los elementos básicos de la difusión y son el punto de partida del trabajo que ustedes están elaborando. Es decir, tenemos en primer término una idea sobre un tema específico. Ahorita todavía están discutiendo los temas, pero cuando concreten un tema tienen que irse a una idea específica que tiende a ser fundamental como conocimiento general o conocimiento específico, dependiendo del espacio a donde se vaya a transmitir. Siempre hay aspectos importantes. Y las formas de difundir, en primer término, tenemos los contenidos. Esto es lo que les mostré en términos generales en la sesión pasada. Vemos que si necesitamos identificar a nivel interno, tengo esta idea específica sobre este tema, manejo características concretas, no solamente la temporalidad, la espacialidad, sino los objetivos. ¿Qué objetivos persigue mi tema de investigación? Exponer esta problemática o dar a conocer este acontecimiento histórico, etc. ¿Cuál es el canal adecuado? Como les dije, todos estos eventos de difusión los hacemos presenciales porque tienen implicaciones. Necesitamos la retroalimentación. Hacerlo a través de un canal virtual es viable, pero para los objetivos del curso, que los objetivos siguen manteniéndose así, necesitamos ver al público. En canales virtuales no los vemos. La buena noticia es que les voy a ayudar a preparar este evento para que ustedes lo expongan
de manera virtual. Se creó un centro de investigaciones históricas que ya hecho a andar. No sé si se ha promocionado, creo que no, pero los alumnos que trabajaron el semestre pasado y que no pudieron presentar su evento, pero ya está listo, lo van a presentar ahí. Es lo mismo que pueden hacer ustedes. Al terminar el semestre, su última exposición es su producto integrador de aprendizaje, y con eso ya queda establecido que ya están preparados para llevar a cabo el evento en este formato. De todos modos, van a ser los promocionales, todo como si fuera presencial, porque son herramientas que les van a ayudar a ustedes a hacer eventos presenciales cuando termine esto de la pandemia. Pero los voy a capacitar para esto. Y entonces, aquí en las herramientas van a ser diferentes en función de que el canal comunicativo va a ser virtual. Aquí les voy a dar otras características del perfil del usuario. Y por supuesto, dependiendo de el canal que utilice este nuevo organismo de la facultad, porque no es del Colegio de Historia. Todos en el Colegio de Historia estamos en él y ustedes también. Y van a ver a sus compañeros, van a ver lo que van a presentar. Este material lo hicieron el semestre pasado ellos. Y se van a dar cuenta de todos estos detalles que estamos observando sobre la comunicación, pero ustedes como usuarios, como receptores, también van a darse cuenta de las fallas de los emisores o de la distorsión que se puede dar. ¿Por qué? Porque es lo que le sucedió ahorita a una de las compañeras, no puede entrar a la plataforma, o de repente falla el internet o baja la velocidad y entonces estamos aquí y nos saca, pasan esas cosas. Eso también es distorsión, pero lo vamos a ver. El otro proceso es que no es un monólogo. Todo evento de difusión debe tener un espacio para preguntas. Cuando alguien rechaza responder preguntas, esa persona tiene problemas de acción comunicativa, de persuasión. Es que si te hago preguntas y la pregunta te molesta, porque normalmente no respondes preguntas porque te molesta. Estuve en un evento donde un conferencista se molestó mucho con una pregunta. ¿Por qué? Porque le estaban cuestionando el enfoque que daba. Y entonces, como que ser intolerante tampoco funciona. La evidencia es que esa persona no compró lo que le estaban vendiendo. Y eso es lo que está cuestionando. Y aquí lo que trabajan los autores es que en el sistema comunicativo, desde la difusión cultural, porque estamos difundiendo cultura histórica, tiene 3 características: la formal, la informal y la no formal. Y otros elementos de la difusión son la articulación, la integración, interrelación, participación y aproximación. Cada uno de estos aspectos tiene focalizaciones diferentes. Que vamos a ver con detalle en la medida que hagan falta. Los primeros medios de difusión a nivel masa, a nivel extenso,
el radio o la radio y la televisión. Cuando nació el primer canal televisivo en México, que es Televisa, el primer evento que se transmitió a nivel nacional fue un festejo que hizo no sé si fue la Federación o el Estado de México, un festejo masivo en no sé en qué plaza por el Día de las Madres. Si ustedes se fijan, tiene una representación simbólica en función de las características de la cultura, que el primer evento donde la población que tenga televisión va a ver en blanco y negro, claro, pues es la televisión que hay, una serie de imágenes en donde están siendo festejadas las mujeres a nivel masivo, o sea, entran todas, van con sus hijos, el gobierno les regala lonches, creo que les estaban dando lonches, no sé si eran paquetitos de tacos, no sé, pero yo vi ese evento. Claro que era una bebé, no empiezan a sacar cuentas de mi edad, aquella la saben. Bien, el desarrollo tecnológico ha impulsado estos procesos comunicativos y ese es el problema que tenemos con las famosas fake news. Aquí vemos que las TICs, las tecnologías de la información y de comunicación, tienen todas estas posibilidades en función de quién va a ser mi emisor. Es un problema a nivel macro, porque si el evento que yo estoy difundiendo se sube a YouTube, se vuelve mundial. En cualquier parte del mundo me pueden ver y la recepción de mi discurso va a ser distinta en función de el receptor. Ups. Parece que se borró la mugre. Reviso. Cuando elaboramos los mensajes de acuerdo a las características del medio, si es presencial, podemos apoyarnos en una diversidad de materiales, herramientas, de tecnologías, pero en función de que lo que yo esté diciendo quede claro al otro. Es decir, lo que ustedes están viendo, mi presentación no es la presentación que van a utilizar para exponer. ¿Por qué? Porque el 90% del evento está en la oralidad, está en ustedes y en su voz. Vamos a vender lo que decimos, no lo que está en las imágenes. Las imágenes son únicamente un apoyo del 10%. Y por eso, si yo voy a exponer mi tema en 10 minutos, el video no puede ser mayor de 1 minuto. ¿Por qué? Porque el video intenta atraer la atención específica a un discurso concreto. En esta materia, ustedes tienen videos que son de YouTube y que hablan de problemas como la gestualidad, problemas de comunicación
Básicamente estamos focalizados en eso porque nuestro punto neurálgico es el problema de la comunicación. ¿Cuál es el sentido de que la comunicación sea el punto focal en lugar de ser la historia? Porque esta no es una materia de historia. Es una materia para que los historiadores aprendan a difundir de manera más adecuada su conocimiento histórico. Bien. El trabajo en equipo es fundamental. Ya sé que les cuesta una barbaridad, a todos nos cuesta una barbaridad trabajar en equipo, pero les juro que aquí no nos queda de otra. Yo no puedo hacer mi propio evento. Yo sí trabajo, yo sí investigo, yo tengo toda la información, sí, pero el yoísmo en una actividad de difusión no funciona. Sí nos queremos mucho, nos queremos más de lo que los demás nos quieren. Acepto todos sus argumentos y todos son válidos, pero ninguno es viable para la intención. Y aquí esto es para ustedes. Este slide es específico para que primero trabajen en ustedes al hacer la actividad colaborativa y estamos haciéndolo en el proyecto que vamos a desarrollar la próxima semana, pero ya traigan bases, o sea, no vengan sin nada, las sugerencias de qué tema puedo elegir, no, ya he investigado, porque solamente tenemos 2 sesiones para que desarrollen los primeros puntos del avance de investigación. En la segunda fase ya tenemos el proyecto, pero ya investigamos sobre los contenidos que vamos a desarrollar a nivel individual dentro del evento de difusión. Esto es importante. Este segundo punto de los ejercicios de tolerancia, de respeto, de saber escuchar, de hablar, de cuestionar qué es lo más viable, etcétera. Es un ejercicio que vamos a hacer a nivel general y cuando se haga el evento pudieran suceder situaciones como las de este conferencista en el evento al que yo asistí, donde dio por terminada la conferencia cuando alguien le cuestionó una situación y él lo que hizo fue, incluso estaba entre el público, se había bajado de su espacio y estaba caminando entre la gente y habíamos como 400 personas en el auditorio y esta persona escuchó eso y se quedó así como congelado, se dio la media vuelta, fue y dejó el micrófono y se salió. Eso fue todo. O sea, es evidente que solamente la acción, sin palabra de por medio, la acción dio respuesta a su molestia en términos generales. Es viable decir no lo sé. De hecho, en nuestros trabajos de investigación, si no encontramos información, debemos decir que no lo encontramos. Es parte de la ética profesional. Bien. Todo proceso comunicativo tiene ventajas y desventajas. Aquí nos centramos en la comunicación oral porque es la que vamos a utilizar. Tiene muchas ventajas porque tenemos el tiempo contado, pero las grandes desventajas se dan en función del otro.
se distorsiona nuestra comunicación, el lenguaje que utilizamos no es el adecuado para ese tipo de oyente, pero también la interpretación del otro es muy complicada. Y cuando vemos las características del otro, yo encontré esta información de la comunicación verbal y no verbal entre los norteamericanos blancos y los negros. Y entonces la recepción de una gestualidad como tocar el pelo para una persona significa afecto y para el otro es una grosería. Y ustedes dicen, pero por favor, todos son norteamericanos. Sí, pero las características de la cultura blanca y la cultura negra son inherentes a el color de piel. Desgraciadamente así es. Bueno, aquí tiene que ver, aquí lo manejaríamos como regionalismos. La gente de México tiene características culturales que para y lo he visto, para la gente del norte tiene otros significados. Incluso aquí mismo en el norte, las características de la gente de Nuevo León y las de Chihuahua son disímiles en estos aspectos. Bien, como ya se nos acabó el tiempo y la retroalimentación. Que sea un monólogo nunca es un proceso adecuado para mí. En el caso de ustedes y mío, si yo convierto esto en un monólogo, no les doy oportunidad de preguntar o de participar, de dar sus propias ideas, es egoísta de mi parte. El no retroalimentarme me deja como estaba, y dejarme como estaba no es una opción. Todos los maestros estamos aprendiendo con cada clase que damos. Si no es así, estamos fallando. O si el maestro cree que no puede aprender de sus alumnos, vive en el error. Tengo muchísimos años con estas experiencias y les juro que siempre aprendo algo y siempre es benéfico. Pero lo más importante, aprender en qué me estoy equivocando. Cuando me equivoco, ustedes me lo deben decir. Eso de que no, luego me va a ver con mala cara, me va a poner mala calificación. No, todos son hijos de Dios aquí. Entonces, mis opiniones valen queso en función de si me estoy equivocando, debo de corregirlo. El concepto de lectura, bueno, ahí sí está el texto de Clifford Geertz, cómo se da la interpretación de las culturas y vemos las características de la cultura actual que se ha transformado en diferentes características y a esto nos enfocamos cuando vemos al otro. ¿Qué tipos de cultura hay? Bueno, como les mencionaba, el tema de médico a nivel masivo, se necesita un tipo de acción comunicativa. Godet trabaja mucho el tema de las culturas de las élites, de la cultura educativa, de acuerdo con los medios de comunicación. Por eso es uno de nuestros puntos importantes. Tenemos la contracultura, que es parte de la cultura, se llaman subcultura porque son espacios específicos, en fin. Y bueno, aquí se maneja la cultura deportiva como parte de la subcultura, aunque yo no sé si ustedes, porque estamos en la universidad y los Tigres ahorita van a tener una confrontación por el campeón mundial o no sé qué fregados, porque los deportes a mí no me importan, pero están bombardeando todos los días con
en el noticiero, y entonces, aunque no me interesan los deportes, ya sé, y los voy a dejar ser porque ya va a empezar el evento. Hoy ganan los Tigres, sí, se vale soñar. Sí, todo el mundo quisiéramos que ganaran los Tigres, pero sí, y le echa porras y baila, claro que sí. Sí, deseamos que ganen los Tigres, aunque no me gusten los deportes, pero claro que sí, es una representación de nuestra universidad, son Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque los dueños sean Cementos Mexicanos, pero no importa, estamos siendo vistos a nivel internacional, y si ganaran, pues qué bueno. Y como quieras, si van a hacer carne, porque eso estaban diciendo en el noticiero, ya están poniendo la parrilla para asar la carne, quién sabe qué, porque es como que la tradición. Me encantan que tengan esas tradiciones. No me gusta que las tengan nada más cuando hay eventos deportivos, porque finalmente somos de Nuevo León y aquí la rachera es la tradición. Bueno, todavía no es hora de la comida, pero ya sé que les hace hambre. Pregunta, duda antes de irnos. Compañero, por favor, Emerson. Sí, sí, maestra, gracias. Sí, entonces nada más preguntarle sobre lo de los avances que ya le traeremos la siguiente clase. Pues en concreto, ¿qué le presentaremos con respecto a las aplicaciones de esto que vimos? ¿Van a ser objetivos de la presentación, un enfoque específico? ¿A qué se refiere con eso? Porque no lo entiendo. Sí, que bueno, formulando un poco, y pues para ser un poco más sencillo, ¿qué le vamos a presentar el lunes, ¿no? Porque bueno, toda esta teoría ya la vimos, pero más que nada como de qué manera la aplicaremos a lo que le vayamos a entregar, o bueno, presentar. No, esto es para el cuadro que van a entregar. Al iniciar la clase les dije, recuerden que tenemos estas actividades. Yo imprimí el calendario de actividades, Sí, sí. pero aquí lo voy a... es que se me acaba el tiempo. ¿Tienen otra clase ahorita? Es en 10 minutos, me parece. Pero no, sí, el cuadro lo tenemos y creo que sí está claro que creo que es para el 18, el cuadro, me parece, el 18 de febrero. Sí, pero más que nada por lo que le preguntaba, por lo que nos comentaba hace ratito, que le íbamos a exponer algunas cosas en la siguiente clase, ¿no? Para revisar los avances del proyecto. Entonces, mi duda era esa, ¿en qué consistirán esos avances o en qué consistirán esas presentaciones? Porque sí, lo del cuadro creo que sí quedó muy claro. Pero ya vimos lo del proyecto, compañero. Ya vimos los contenidos del proyecto, entonces aquí me estoy focalizando en la asesoría de los primeros puntos, que es el tema de la investigación, los contenidos del tema. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior, que se organizaron como equipos. Bueno, por ejemplo, hablamos del equipo de Dani, de Andrea, Ángela y de Ana. Hablaban de la representación de la libertad a través de la imagen visual. Sí, es un tema que es semiótico, no es histórico, pero cuando ellas me explican que se trata de la representación de la libertad, pero le van a dar el contexto histórico a la imagen o a la representación pictórica de cómo, por ejemplo, cómo se representaba la libertad en la Revolución Francesa. Y entonces tenemos una cantidad bárbara de imágenes
pero no hay el contexto y entonces el punto focal es la imagen, pero ellas van a identificar las características de la representación visual de la libertad. ¿Cuál es la intención de presentar este material en una escuela de artes visuales? Como este trabajo se va a hacer en un evento de la facultad, ya lo estamos estableciendo de esa manera para que ustedes puedan llevarlo a la práctica en el mismo momento que lo terminan y ya se les da el visto bueno, ustedes ya están posibilitados de presentar. Entonces, aquí modificaríamos el contenido, equipo de Dani, el contexto histórico lleva también la implicación del análisis visual de la imagen. No solamente el diseño, los colores, el tamaño, todos esos aspectos deben ser considerados. Esto es lo que vamos a trabajar. Yo les mostré los primeros puntos, espero que hayan tomado nota de ello, los primeros puntos del proyecto. Y aquí está el proyecto en el archivo también. Aquí debe de estar. Aquí está el archivo. No está aquí. Ahorita mismo se lo subo. Ahorita mismo les voy a subir este archivo de todos los contenidos que implica el trabajo, pero únicamente vamos a hacer los primeros hasta donde tienen establecidos ya sus objetivos del tema de investigación, porque eso es lo que van a presentar en la segunda fase. Ahí sí van a integrar estos aspectos de la acción comunicativa, de la diversidad cultural, de los conflictos, de los medios de comunicación, con la segunda fase que habla de aspectos culturales ya concretos. Esto que lleva exámenes solamente son estos exámenes de primera y segunda fase, ahí está en su calendario de actividades, pero ahorita les subo esto, compañero Emerson, voy a subir el archivo para que ustedes tengan el listado. Está toda la información, pero la primera parte, cómo se va desarrollando, cómo se organiza un evento, sí es importante para ustedes. Bueno, creo que ya quedó claro. De acuerdo. Bien, los dejo, que les vaya muy bien a los Tigres y a ustedes también, por supuesto, y nos vemos la próxima semana. Y que le canten las mañanitas a Eric. Eric, un abrazo virtual. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego, Pásela bien. Hasta luego, maestra, lindo día. Buen día, maestra. Hasta luego. Igualmente.